Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Gracias por escuchar. La dependencia con respecto a las partes. Por su santidad el Dalai Lama. El origen dependiente de las cosas también hace referencia al hecho de que todos los fenómenos, sean o no permanentes, existen con dependencia de todas sus partes. Todo tiene partes. Una olla, por ejemplo, existe con dependencia de sus partes, tanto de las partes burdas, como la tapa, las asas y el boquete, como de las sutiles, como las moléculas. Sin sus partes esenciales, una olla no puede existir. No existe de la forma concreta, independiente en que parece existir. ¿Qué hay de las partículas atómicas, que son los componentes básicos de objetos mayores? ¿Pueden carecer de partes? También eso es imposible, pues si una partícula no tuviera extensión espacial, no podría combinarse con otras partículas para formar un objeto mayor. Los físicos creen que hasta la partícula más pequeña podría descomponerse en partes más pequeñas si pudiéramos crear herramientas lo bastante poderosas para hacer tal cosa. Pero aunque encontraran una entidad físicamente irrompible, seguiría teniendo extensión espacial y por lo tanto partes. De lo contrario, no podría mezclarse con otras entidades para formar algo más grande. Reflexión meditativa. Piensa en un fenómeno no permanente. Por ejemplo, un libro. Imagina que nace dependiendo de sus partes, sus páginas y su cubierta. Observa si esa dependencia con respecto a las partes choca con el hecho de que parezca existir por sí mismo. Examinar la conciencia. La conciencia implicada en la acción de contemplar un jarrón azul no tiene partes espaciales porque no es física, pero sí existe como un continuo de momentos. La conciencia implicada en la contemplación de un jarrón azul tiene momentos anteriores y momentos posteriores en su continuo, y tales momentos, por breves que sean, son partes de una corriente de conciencia. Piensa ahora en el momento más breve de un continuo. Si el momento más breve no tuviera un principio, un intermedio y un final, no podría unirse con otros momentos breves para formar un continuo. Estaría tan cerca de un momento anterior como de un momento posterior, en cuyo caso no habría continuo alguno. Como dice Nagarjuna, si un momento tiene un final, también ha de tener un principio y un intermedio. También el principio, el intermedio y el final deben ser analizados como momentos. 1. Considera la conciencia implicada en la observación de un jarrón azul. 2. Reflexiona sobre su nacimiento con dependencia de sus partes, los diversos momentos que conforman su continuo. Observa si su dependencia con respecto a las partes choca con la apariencia de que existe por sí misma. Examinar el espacio. Hasta el espacio tiene partes, como el espacio relacionado con direcciones concretas, como el espacio en el este y el espacio en el oeste, o con objetos concretos. Reflexión meditativa. Considera el espacio en general. Reflexiona sobre su nacimiento con dependencia de sus partes, norte, sur, este y oeste. Observa si su dependencia con respecto a sus partes choca con la apariencia de que existe por sí mismo. También considera el espacio de una taza. Reflexiona sobre su nacimiento con dependencia de sus partes, la mitad superior y la mitad inferior de la taza. Observa si su dependencia con respecto a las partes choca con la apariencia de que existe por sí misma. Entender el razonamiento del origen dependiente de las cosas. Puesto que no hay fenómenos que no tengan un origen dependiente, no hay fenómenos que no estén vacíos de existencia intrínseca. Nagarjuna. Fundamentos del camino medio. Como se explica en el capítulo anterior, todos los fenómenos, tanto permanentes como no permanentes, tienen partes.
Entre las partes y el todo hay una dependencia mutua, pero parecen tener entidad propia. Si el todo y sus partes existieran como nos parece que existen, deberíamos poder señalar un todo separado de sus partes, pero no podemos. Existe un conflicto entre la forma en que el todo y sus partes parecen existir y la forma en que realmente existen. Pero eso no significa que no haya todos, porque si no hubiera todos, no podríamos hablar de que algo es parte de algo. La conclusión ha de ser, por tanto, que hay todos, pero que su existencia depende de las partes, que no existe independientemente. Como dice Nagarjuna en Fundamentos del Camino Medio, lo que se origina de forma dependiente no es uno con eso de lo que depende, y tampoco es intrínsecamente otra cosa. Por tanto, no es la nada ni existe de forma intrínseca. ¿Cómo funciona el razonamiento del origen dependiente de las cosas? Dependiente o independiente. No hay otra opción. Si algo es una cosa, decididamente no es la otra. Pero dependencia e independencia constituyen una dicotomía. Cuando veamos que algo no puede ser independiente ni funcionar por sí mismo, no existe otra opción salvo ver que es dependiente. Ser dependiente es carecer de la capacidad de existir por sí mismo. Míralo del siguiente modo. Para existir, una mesa depende de sus partes, de modo que llamamos al conjunto de sus partes la base con la que se construye. Cuando buscamos analíticamente esta mesa, que para nuestra mente parece existir de forma independiente, debemos buscarla en esta base, las patas, la tabla y demás. Pero ninguna de estas partes es una mesa. Así pues, estas cosas que no son una mesa, se convierten en una mesa dependiendo del pensamiento. Una mesa no existe por derecho propio. Desde esta perspectiva, una mesa es algo que se origina o existe dependientemente. Depende de determinadas causas, depende de sus partes y depende del pensamiento. He aquí las tres modalidades del origen dependiente. De las tres, uno de los factores más importantes es el pensamiento que designa un objeto. Existir con dependencia de una conceptualización es la acepción más sutil del origen dependiente. Hoy en día, los físicos están descubriendo que los fenómenos no existen objetivamente en sí mismos y por sí mismos, sino que existen en el contexto de su relación con un observador. Por ejemplo, el yo del Dalai Lama tiene que estar dentro de la zona donde se halla mi cuerpo. No sería posible encontrarlo en otro lugar. Eso es evidente. No obstante, si se indaga en esa zona, no se puede encontrar un yo con sustancia propia. Así y todo, el Dalai Lama es un hombre, un monje, un tibetano que puede hablar, beber, comer y dormir. Eso es prueba suficiente de que existe, pese a que no es posible encontrarlo. Así pues, es imposible encontrar algo que sea el yo. Pero eso no implica que el yo no exista. ¿Cómo no iba a existir? Sería absurdo. El yo decididamente existe. Pero si existe y no se le puede encontrar, tenemos que decir que se origina con dependencia del pensamiento. Es imposible postularlo de otra manera.